Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Hoy estamos a 2 de agosto de 2022, hemos empezado agosto, hemos empezado mes, vaya mesecito que nos espera aquí en las obras, ¿eh? Mientras tanto, bienvenidos a todos, sentaos y poneos cómodos. Llegamos a la esquina de la Torre B, como siempre empezamos en Concha Espina, esquina con Castellana, y mirad cómo han colocado esta mañana, porque lo he visto, porque lo han visto mis ojos, esos ojos que tiene JR Hazard, y cómo van colocando más conexiones en la parte de las patitas de la araña aquí en la esquina, que por cierto es que pedazo de imagen, todo este gran angular. Mirad cómo van colocando, aún quedan unas cuantas, y precisamente en estos instantes están colocando otra en la parte más superior de lo que son los soportes verticales, aquí en la esquina de la Torre B. Vamos a alzar la mirada y mirad cómo todavía hay más piezas aquí esperando a ser izadas a la estructura, en este caso lo que va a ser el Skywalk aquí en la esquina de la Torre B. Muchas grúas, mucha maquinaria, siguen trabajando en la zona donde hicieron ese pedazo de agujero, esa excavación, para colocar, me imagino, que cableado hasta incluso nuevas canalizaciones. Y antes de nada, antes de acabar el vídeo de la vuelta del exterior, mirad cómo están dejando la fachada sur. Hemos visto hoy en primicia, hemos visto hoy a la que salíamos del tour, cómo quitaban las pegatinas en una de las partes, en una de las zonas de las lamas ya instaladas aquí en la fachada sur. Así que lo podéis ver en el directo, lo podéis ver, por supuestísimo. He subido también un short para que veáis en el momento exacto en el que le estaban quitando las pegatinas. De todas formas, esto es para que os hagáis una idea de cómo está quedando. Luego lo veremos directamente de frente, ahí en Concha Espina, cuando acabemos la vuelta y entremos al interior. La pregunta es, ¿cómo cierren todo esto y pongan la piel? Imagino que será de lo último, igual que las torres. Perdón, sí, las torres, las esquinas, habrán puesto lo último, el tema de las conexiones. Pero cuando cierren todo, ¿cómo van a hacer para instalar nuevas materiales, para colocar nuevos materiales en el interior? Me imagino que estará todo pensado, ¿no? No os imagináis el calor que hace aquí, el calor que está haciendo. Tenía que haber grabado esto esta mañana. Hay que buscar la sombra como sea y como puedas. Mientras tanto, llegamos aquí a la esquina de la Torre B, ya entrando en Castellana. Vamos a subir el móvil, el dispositivo, el celular, como dirían en América Latina, y vamos a ver lo que nos ofrece hoy el día el Santiago Bernabéu, estas obras de remodelación, la parte del suelo de la esquina de la Torre B, donde ya sabéis que estas pedazos de piezas la van subiendo arriba del todo para formar la estructura de la viga corona. Mira que muchas veces os digo, por favor, tenéis que venir aquí a ver esto. Esto es una obra imperial, esto es una obra increíble. Pero con el calor que hace, de verdad que no sé qué deciros, no sé qué deciros. Prefiero vuestra salud a que os impresionéis con la obra. De momento, mirad, vamos a ir a esta parte del Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que lo decimos todos los días. Esta parte donde estuvo la antigua ménsula amarilla, donde se hizo la viga museo y que de momento sigue sin repararse, sigue totalmente oxidada. Así que eso lo iremos diciendo todos los días, vamos a ir diciendo todos los días, a ver si llegamos a ver ya el día en el que lo arreglen. Aquí, esa es una propuesta y un desafío de JR Channel. Ey. Antes de abandonar esta zona de aquí, también quería decir que la semana pasada empezamos a ver grandes avances en la parte del techo de la viga corona, y de momento esta semana no hemos visto evolucionar, porque es verdad que tenemos ahí preparada esa red de seguridad, esa red azul de seguridad, pero de momento no hemos visto muchos avances esta semana a lo que se refiere con la instalación del techo de la corona. ¡Hala! ¡Qué chulo, chaval! La hormiga atómica. Un like si crees que me parezco a Eden Hazard. Un like, solamente pido un like hoy, 2 de agosto, te lo pido por eso. Si me parezco, déjame el like. Es que me diréis que no es un dentrífico la camiseta del Atleti este año. ¿Es un dentrífico o no es un dentrífico? Continuamos, aquí estamos ya en Castellana, abandonando Castellana más o menos, por la Torre C. Y aquí vemos toda la parte de la corona, la viga museo, en este caso museo, aunque en este caso no lo veamos todavía como tal, porque ya sabéis que tienen que colocar todos los trofeos, tienen que colocar las paredes, los frigoríficos, las cervezas, las neveras y todo eso. De momento, ya sabéis que de momento lo están construyendo poco a poco, y estamos viendo mucho movimiento en la zona intermedia entre la Torre C y el museo. Vamos a movernos. ¿Y por qué exactamente? Os lo voy a decir, os lo voy a enseñar. Mirad, están proyectando hormigón, esa bomba de hormigonado, en la parte interna, en una de las bases, en una de las plataformas.
entre la fachada, el museo y la Torre C. Están colocando hormigón, están hormigonando en la zona. Tenemos un montón de novedades, tío. Es que... ¡fua! Bueno, lo dicho, es que se me va lo que quiero decir. Y es que al final me pongo a pensar en todas las novedades que vemos en el día de hoy y que he visto. Y es que me he hecho a llorar de todas las que hay. Es que no me va a dar tiempo. Necesito 4 ojos. Oh, sí, tengo 4 ojos. Bueno, después de esta tontería, pues seguimos. Vemos la semana pasada también cómo avanzaban en la instalación, en la proyección de hormigonado, en la parte de hormigón, en la parte de la parte superior del museo, donde ya sabéis que ha sido totalmente hormigonado ya en todos los lados, planta baja, planta intermedia y en el techo. Y donde seguiremos viendo la instalación de las planchas en el techo de la Viga Corona, me imagino. Así que nada, vamos para la Torre C, vamos a ir a este montículo de Honduras, como ya bien es conocido, porque tenemos novedades, efectivamente tenemos novedades en la zona. Mirad lo que están haciendo, están colocando una nueva estructura, un nuevo refuerzo, en este caso como han hecho en la Torre B, simétricamente como han hecho en la Torre B. Mirad todo el refuerzo inferior que hay en la parte de la esquina de la Torre C, donde colocarán en un futuro las nuevas conexiones, las nuevas vías verticales. En esta zona ahí vemos las orejetas que van a ir en esa parte de ahí para seguir formando e instalando esa nueva piel del Santiago Bernabéu, como han hecho en la Torre B. Simétricamente van a hacer lo mismo. Lo que pasa que me he hecho un poco para atrás porque quiero hacer una comparación para que veáis el hueco y el volumen que gana aquí la piel envolvente. Mirad cómo en la parte de las orejetas, en la parte superior, aquí en esta conexión, vemos lo ancho que es esa conexión. Hay más o menos 1 metro y pico, es decir, desde la Viga Corona hacia la parte de la piel envolvente, 1 metro y pico de distancia. Y ahora voy a quitar el zoom, nos vamos para la Torre B. No es que nos vayamos, sino que acompañamos la imagen. Y fijaros, vamos a hacer otro zoomaco. Fijaros ahí la distancia que hay. Simplemente ya ahí es orejeta con orejeta, para que veáis el pedazo de hueco que hay aquí en la esquina de la Torre C. Es una de las impresiones que tengo yo y que no sé si se ha dado cuenta alguien, pero por supuesto está a simple vista y está súper fácil de reconocer, y es algo que me llama bastante la atención, pero bueno, seguro que es una tontería. Llegamos a nuestra esquina preferida, la esquina del reservado de maquinaria, donde ahora vemos una pedazo de plataforma, otra excavadora, bueno, 2 plataformas y esta pedazo de hormigonera aquí esperando a que le den servicio. ¡Ojo! Están haciendo un agujero aquí. ¡Hola! Esto esta mañana no estaba. Como siempre, para extracción siempre necesitamos un dumper y una excavadora, una máquina que saque tierra, la otra que la recoja para llevárselo a copiar. Y ojo, tenemos nueva pieza volando. Volaré. Modo gran angular, este pedazo de modo gran angular de la esquina de la Torre C, donde hoy nos estorba esta pequeña maquinita, una excavadora de más o menos 2700 kilos, pero aún así tenemos la pedazo de vista del Santiago Bernabéu desde esta esquina de la Torre C, donde entramos ahora en Rafaelus Salgadus. Nada, es insignificante, es pequeñito el agujero. Bueno, estaba llegando a la Torre C, perdón, a Rafael Salgado, pero antes me quería parar para ver las pedazos de conexiones que tenemos ahí al fondo. Son hiper grandes, ya os digo, bueno, me voy a pasar por ahí y lo vamos a ver, porque desde aquí no parece que sean muy grandes, pero ahora vamos a ver. ¡Un Davidillo! ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¡A la Madrid! Bueno, aquí estamos como curiosos para ver la pedazo de pieza, y es que nos vamos a asomar, Es que es una pedazo de pieza. Espérate, me voy a asomar más por aquí. A ver. Seguimos viendo por aquí. ¿Lo veis o no lo veis? Y seguimos, hasta aquí que llega la pedazo de pieza. Me imagino que será algún tipo de conexión para la parte inferior de los nuevos soportes verticales aquí en la esquina de la Torre C. Bueno, y lo que decíamos y lo que hemos visto antes desde la Torre C, justo enfrente de la Torre C, acaban de colocar los siguientes refuerzos inferiores para seguir colocando los soportes verticales aquí en la esquina de la Torrísima C. De momento tenemos 4, solo 4, y veremos a ver por qué están preparando los demás, así que vamos a tener jaleo esta semana también. Entramos en Rafaelus Salgadus. Me está grabando. Bueno, y tenemos novedades, ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, que nada, esto lo digo yo ahora. Mira, puede soportar 4000 kilos. No.
¿Por qué pone 4.000 kilos y 2.700? Ah, vale. Puede soportar 4.000 kilos en esa parte de ahí. Y puede soportarlo cuando saca el balancín ese. Puede soportar 2.750. Soy listo, ¿eh? Fíjate, pues eso no lo había pensado antes de grabar el vídeo, antes de grabar el clip. Pero ahí fíjate, igual que las grúas Torres, contra más cerca estén del punto de apoyo, más pueden coger. Y a los lados, fíjate, puede coger menos. ¿Pero qué es esto? Vamos al lío. Déjate ya de tonterías, JR. ¿Para qué es esto? Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Van a empezar, y lo dijimos hace poco. Les pillamos que les pillamos, sí, que estaban midiendo en la zona. Estaban midiendo como la zona del fondo sur. ¿Por qué? Porque tienen que comprobar para las lamas que traigan que sean las correspondidas para esa zona. Y es que, claro, tenemos el balancín, tenemos los soportes en la parte de las guías como en el fondo sur. Ya han medido que nos falta. ¡Tachán! Esto es lo que faltaba, lamas en la fachada norte. Vamos a empezar ya a ver grandes, importantes izados y sobre todo aquí actuaciones que se nos va a quedar en la retina. Aquí en la retina de los ojitos, esos blancos, azules o marrones, respectivamente de la persona que tenga diferente el color. Y aquí tenemos las nuevas lamas que va a haber en la fachada norte, así que me da a mí que va a empezar el rock and roll dentro de muy poquito. Ahí vemos cómo están trabajando ahí en la zona y lo que indica, me da a mí que lo que indica es que van a hacer como en la fachada sur, van a completar esta zona de abajo nada más, porque ahí vemos que están los enganches, pero en esta de aquí no. Y luego sobre todo, a partir de aquí para arriba no hay, no sé si de aquí a que las pongan las van a poner, pero de momento ya están las lamas aquí, ya está el balancín ahí. Yo creo que van a empezar ya con el jaleo, ¿eh? Bueno, ahora que me fijo, mirad cómo han trabajado en la parte del refuerzo de las zapatas. Mirad cómo ya está totalmente hormigonado, cada día se ve un poquito más, si no es por una maquinaria es por otra, pero ya se empieza a ver más visiblemente lo que han hecho en esa zona de ahí. De todas formas, el día que subamos a las alturas de nuevo, lo veremos desde el fondo sur, aunque en el fondo sur van un poquito más retrasados. Para que no se nos olvide, tenemos aquí armarios de lamas para la cubierta, algunos vacíos y otros llenos, así que siguen subiendo lamas a las cubiertas. Qué calor hace, por favor. Tenemos ahí al fondo esas pedazos de grúas que han sido las encargadas de subir esta mañana una nueva guía, un nuevo soporte que ahora vamos a ver. Acompañadme. Alejo. Esta persona me está espiando. Por favor, que alguien le denuncie. Llegamos a la torre de Davidillo, llegamos a la torre de... Oye, que lo de antes es mentira, que no me estaba persiguiendo, no hay que denunciarle, es un amigo. Aquí tenemos... Oh, te llamo amigo, que lo sepas. Tenemos la torre de... Estamos llegando a Padre Damián ya, estamos abandonando Rafaelus Salgadus. Vemos que tienen acogida la última guía, lo veremos mejor desde Padre Damián. Y vemos como ya predomina la chapa en la parte del futuro Skybar, aquí en la esquina de la torre D. Vemos como en esta parte de aquí, como simétricamente en la torre B, falta esa guía, veremos a ver si la colocan o van a esperarse como en la parte de la torre B. Ya sabéis que entre la parte de la esquina y la fachada han dejado un huequecillo. ¡Oh, qué movimiento! Veremos a ver si aquí también hace lo mismo o si lo ponen ya. Lo que sí tenemos ya son las barandillas en esta parte de la torre D. Ah, no, sí, en la torre D ya estaban puestas las barandillas. En la torre A. Bueno, vamos para allá. Modo gran angular de la esquina de la torre D. Abandonamos ahora sí que sí Rafaelus Salgados. Y aquí tenemos la nueva guía. Bueno, voy a dejar el gran angular para que se vea mejor. Tenemos la nueva guía que, por cierto, yo me atrevería a decir que ya es la última de esta parte de aquí. Sí, es la última de esta parte de aquí. Así que tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 faldones, 10 soportes verticales ya en la esquina de la torre D, tío. Qué pedazo de imagen, con el sol pegando, dando de lleno, cortando la grúa torre, mirad cómo está cortando la grúa torre. Bueno, ya nos hemos despedido de Davidillo, se ha ido a casilla porque hace un calor que no veas. Y mirad toda la parte del torreón, las tripas internas del torreón. Bueno, ahora que hablamos de tripas, tengo la espalda chorreando, pero chorreando. Tengo un calor, tío, es que nunca había visto tanto calor, nunca había notado tanto calor aquí en Madrid. Bueno, vamos al lío, que no os cuento mis penas. Al igual que internamente están trabajando desde el interior, lo podemos ver cómo están construyendo esos muros, la parte de ampliación del tercer anfiteatro. Mirad cómo están empezando a hacer los muros también en los entresijos de este torreón norte. Vemos como la instalación de esas escaleras de unión y ese descansillo en la planta inferior
ya están empezando a construir muritos en la parte de aquí. Tenemos una noticia muy importante que contar, ahora lo vamos a ver en medio de Padre Damián, lo vamos a ver, y es flipante, flipante. De momento vamos a seguir avanzando, a visualizar esta parte de aquí, toda la parte del Torreón Norte, donde el acceso de la Puerta 55 y al Tour Bernabeus, donde ya sabéis que colocaron esas pedazos de escaleras también para dar acceso al nuevo edificio desde el Torreón Norte o viceversa. Y de escaleras trata la cosa, ahora lo vamos a ver, la sorpresaza. Es verdad que ya seguro que muchos lo sabéis, pero bueno, para mí es sorpresa porque no lo he visto en persona todavía. Lo que sí tengo ganas es de ver ya un nuevo izado, de un nuevo cordón en esta zona. Todavía tengo muchas ganas de ver ese pedazo de beso en Padre Damián, aquí en el lateral este de la Viga Corona. Ya sabéis que hace muchísimo tiempo lo hemos visto totalmente formado en la parte de Castellana, esa Viga Corona con las tubulares y todo. Pero claro, aquí con el tema del nuevo edificio, las tancas y ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, no hemos podido ver ese pedazo de beso entre la Viga Corona, entre el lado sur y el lado norte. Pero mirad, así está a día de hoy, 2 de agosto. Seguimos escuchando el mítico ruido, el mítico cante de ¡plaf! Ese, justo. Ni hecho aposta. Esos que siguen incorporando chapa, con esa pedazo de pistola de impacto, colocan más chapa. Bueno, puertas abiertas, mirad, tubular in the middle, está a puntito de subirse, ¿eh? Están las pletinas conectadas y totalmente puestas. Tenemos las láminas, ¡pumba! Láminas de grada prefabricada también, que van subiendo a la grada y ahí vemos al fondo esos muritos que han hecho en la parte inferior del nuevo edificio, el nuevo edificius. Donde no sé si alguien me lo puede decir, por favor, pero no sé qué significan esas X. Si alguien me lo puede poner en los comentarios, por favor, se lo agradecería. Quiero salir de dudas. Gracias, muchas gracias. Si me lo escribes, te daré un merecido like, como vosotros me dais todos los días. Tengo unas ganas terribles de que baje de nuevo el calor para seguir haciendo directos por la tarde. Pero es que ya os digo, si no me quedo por la tarde para hacer directos, bastante que estoy grabando y no se me calienta demasiado el móvil, pero como me quedé por la tarde haciendo directos, si ya se me calienta en el interior, que acabo con el móvil ardiendo, luego tengo que esperar unos 15 minutos, 10-15 minutos a que se enfríe. Madre, pedazo de coche. Tengo que esperar unos 10-15 minutos porque se sobrecalienta el móvil, no me deja acceder a la cámara, pero tengo unas ganas de que baje el calor para hacer directos por la tarde. Que no se me ha olvidado, que os voy a ofrecer las imágenes de este pedazo de pieza que han puesto hoy para la continuación de las escaleras mecánicas en el nuevo edificio, tío. Es flipante lo grande que es. Buah. Y parece que ya lo han soltado una eslinga, ¿no? Solamente lo tienen sujeto por la parte de la derecha. Pero mirad qué pedazo de estructura que han subido hoy. Es verdad que en el vídeo se puede ver pequeño, pero me cago en la leche, tío. No sé si se puede decir esto en YouTube, pero lo acabo de decir. Lo acabo de decir, de verdad que lo digo. ¿Cómo es la continuación? ¿Os acordáis del izado? Además que lo vimos aquí en el canal, el izado de este tramo de escaleras mecánicas que subieron ahí, que dije yo, pero si ahí no cabe, porque mira el hueco que hay y lo grande que es. Claro, porque lo pusieron encima de ese Porsche. Pero mirad, han subido hoy la continuación. Vale, ya dejo de flipar, me voy. Es que, tío, me cortáis el rollo. Bueno, lo que decíamos antes también, de momento igual, seguimos viendo la Viga Corona en este estado. De momento no vemos ese pedazo de beso en el que queremos verlo ya, al igual que vimos con las tancas. Y está, a día de hoy, es verdad que está un poco asimétrico porque falta la paralela y los travesaños y las tubulares, que falta un montón. Y esto lo quieren inaugurar para el 14 de diciembre, estoy de acuerdo. Avanzamos hasta Sagrados Corazones, mítica rotonda, como digo todos los días, mítica rotonda de históricas remontadas del Real Madrid. Se pone en verde, así que cruzamos. Bueno, verde. No soy daltónico, ¿eh? Y un saludo para todos los daltónicos, de verdad. Es más, Jesusillo es daltónico y le respeto y le admiro mucho. Daltónico con L. A ver si alguno dice, no, es que no es daltónico. Es que la verdad es que he dicho daltónico, pero bueno, guardarme el secreto. Levantamos el ojo, levantamos este pedazo de modo angular, gran angular de este pedazo de móvil, que gracias a él le podéis dar los likes. Seguimos viendo estas plataformas, que son las que van poniendo entre la grada y las bandejas. Y ahí tenemos al fondo, ¿qué tenemos al fondo? Que es una tubular, ¿no? Es una tubular que de momento sigue ahí esperando, al igual que la que hemos visto antes, en la puerta de antes. Oye, por cierto, ahora que me fijo bien, esas escaleras estaban listas ya, ¿no? ¿Y qué están haciendo ahora? Pues estaban nuevas ya.
cómo se nota que vuelve el fútbol al Santiago Bernabéu, Están remodelando, ¿qué están haciendo? Bueno, mítica rotonda aquí de Sagrados Corazones, os dejo este pedazo de modo angular. Oye, por cierto, cómo ha crecido toda esta parte, ¿no? Cómo en volumen me refiero, la chapa que colocan en el techo del futuro Sky Bar, cómo ha crecido. O eso es que estoy haciendo el vídeo por la tarde. Pero mirad, qué bonito, qué bonito. Bueno, lo dicho, otra imagen, otra perspectiva de lo que es el lateral este. Mirad cómo va quedando con esa nueva instalación de esa pedazo de pieza. Y seguimos, avanzamos hacia la última parada antes de entrar al interior. Así que no zapeéis, cuando terminemos la vuelta no zapeéis, que vamos a entrar al interior, ¿vale? No os preocupéis, vamos a ver los avances del interior otro día más. Ya que no hay nadie por la zona, voy a gritar lo de 1, 2 y 3. ¡Al Hazard! Madre mía, qué mal estoy hoy, qué mal estoy hoy. Llegamos a la esquina de la Torre A. Mirad cómo se empieza a ver, es que por la tarde se ve mucho mejor, no sé por qué no vengo por la tarde. Si preferís que venga por la tarde, ponedmelo en los comentarios. Bueno, os va a dar igual, pero bueno. Aquí vemos esa parte entre el Torreón Sur y la Torre A, donde hemos visto últimamente mucho trabajo. Y es que parece que están cambiando de color, no es que sean camaleones, pero parece que los operarios están haciendo cambiar de color esa estructura, ¿no? Ok, bueno, seguimos, modo angular, gran angular. Ahora sí. Modo gran angular de la esquina de la Torre A con toda la tripita, esa pedazo de tripota. Como siga yo así con los aguas negras se me va a quedar así la tripa. Bueno. Y mirad cómo sube la parte de la pendiente de las futuras escaleras mecánicas. Esa nueva pieza que hemos visto izar. Bueno, no hemos visto izar, me acabo de tirar un triple, pero bueno. Estamos viendo cómo han subido. Bueno, que tampoco lo hemos visto, joder. Bueno, que hemos visto cómo está aquí y ya lo han subido. Así mejor, ¿no? Y mirad la continuación que tiene con la anterior pieza, que esa sí que vimos. Esa sí que vimos. Bueno, el caso, que pasamos a Concha Espina, última parada antes de entrar al interior. Vamos a ver cómo va el avance de la instalación de las barandillas, los dos últimos anillos. Bueno, los dos anillos más inferiores de la Torre A. Y aquí ven, bueno, aparte de que están empezando a desmontar esta grúa de Aguilar que tenemos justo en la entrada hacia el interior de esos camiones y demás maquinaria que entran por esta parte. Y mirad, la Torre A falta de 2 barandillas, más o menos, ya está totalmente lista, a lo que me refiero con la instalación de las barandillas totalmente fijas. Ya sabéis que todo esto de aquí, bueno, no se va a ver, no es que se vaya a ver, pero lo van a tapar igualmente, y todo eso a partir de aquí hacia abajo es lo que, entre comillas, se va a ver. Todo esto de aquí hacia arriba es lo que va a tapar la piel. Y ¿sabéis de dónde viene la tierra? La arena, perdón, que van colocando las bandejas. Bueno, ya lo sabéis, pero bueno, aquí lo recoge un dumper y ¡boom!, para adentro. Aunque bueno, lo traen de Griñón, creo que era. Estoy flipando, tío, sigo flipando. Mirad el hueco que hay entre medias de la instalación de las lamas. Parece que todavía no han terminado los trabajos ahí, por eso lo han dejado con ese respiradero, ese hueco. Como me recuerda a la montaña de Benidorm, que hay una montaña en Benidorm que tiene un hueco. Dice la leyenda que fue un gigante o algo así, pero vamos, la leyenda, pues eso, me la paso por... Bueno, pues eso, que ese hueco de ahí, no sé si me servirá siendo para, pues bueno, para servicios nuevos, para algún tipo de material que tengan que meter por la zona. Pero a día de hoy, mirad cómo está quedando la lama, tío, las lamas de la fachada. Se me está cayendo el sudor. Ah, pensaba que era la lágrima. No, es el sudor, hace calor. Sobre todo lo que sí que he llorado, me he emocionado, se me han puesto los pelos de punta, aunque me estoy haciendo el láser. He flipado cuando he salido del interior y he visto cómo estaban quitando las pegatinas, que por cierto tenéis un short que lo voy a poner al final del vídeo porque lo merezco, porque yo lo valgo, como Pantene Pro V. Y es que han quitado pegatinas de alguna de las lamas, por eso vimos, ¿os acordáis al principio que decíamos, ¿por qué han tapado esas lamas? ¿Por qué han tapado esas lamas? Pues ya sabéis por qué han tapado esas lamas. Porque han quitado las pegatinas. Ya sabéis que las pegatinas no pueden estar por un tiempo limitado. Tienen que estar por un tiempo limitado en las piezas, en las mismas lamas, porque si no luego se puede deteriorar la pieza. Hasta incluso con el calor que hace se quedan pegadas, tío. Se quedan pegadas. Voy a terminar ya el vídeo porque se me está yendo. Es que me he tomado un café bombón en el José Luis y eso es lo que afecta. Así que nada, nos vamos para el interior. Muchas gracias a todos. No os vayáis, no zapeéis, por favor, tío. No zapeéis. Quedaros aquí, venga. Déjame un like y suscríbete al canal. Madre mía, que me he venido aquí a la entrada del tour, perdón, a la entrada de la tienda oficial, y mirad qué bonito cómo están dejando todas las lamas, Desde una posición perfecta y privilegiada. Mirad cómo están dejando las lamas, parece una especie de ola, Mirad cómo están dejando, eso es toda la fachada del fondo sur.
Madre mía, pero que me lo acaban de comentar ahora mismo aquí. Mirad lo que están haciendo. Están empezando a quitar las pegatinas justo en la parte más cercana a la torre. Mirad cómo están tirando. Mirad cómo, el reflejo que está dando ya los trabajadores. Mirad el casco, mirad el chaleco. Cómo está pegando ya el reflejo de lo que son las lamas ya completamente sin las pegatinas. Ojo, ojo que vamos a ver una en directo. Vamos a ver una en directo de cómo quitan las pegatinas. Madre mía, qué bonito, por favor. Y no lo queríamos perder. Guacho. Aquí ya han colocado refuerzos. En la parte de los vestuarios han colocado refuerzos ya. Mirad qué avanzado está ya. Guau. Y aquí levantamos la mirada, vemos que el otro día empezaron a excavar en esta parte de aquí, han hecho un pedazo de agujero, van a hacer un pozo, yo creo, ahí. Madre mía, qué pedazo de agujero que han hecho aquí. Brutal. A lo mejor es para el spa de los jugadores. Y ahora sí que sí, bienvenidos un día más al interior. Hoy es martes 2 de agosto de 2022. Aquí estamos un día más en el interior del Santiago Bernabéu para ver, para divisar, para visualizar todas las novedades que podamos ver en el día de hoy. Mientras tanto vemos cómo han avanzado en esta última bandeja, esta más cercana al lateral este. Vemos cómo han colocado todas las planchas de drenaje totalmente obligatorias. Y vemos que van a empezar a colocar ya lo que va a ser el geotextil, esa capa de geotextil como tiene esta de aquí y como llevan esas dos centrales, van a empezar a colocar ya las últimas capas para posteriormente colocar ya toda la arena que la tienen preparada en esas bandejas para, imagino que luego volcarlas directamente. Ojo, ojo, ojo que tenemos novedades. Mirad lo que tenemos en pantalla. Y estamos viendo novedades, continúan con el trabajo de ese pedazo de murito en la parte de ampliación del tercer anfiteatro en la esquina de la Torre D de 14º. Mirad cómo están empezando ahí a construir de nuevo. Parece que van a juntar la parte ya construida que tenemos a la izquierda con la que empezaron a hacer a la parte de la derecha. Parece que lo van a juntar y van a hacer la parte central. A ver si quitamos un poquito el plano para ver todo de forma más general. Vamos a subir un poquito más, donde ya sabéis que han colocado chapa en la zona de aquí donde vimos que colocaron esa red azul de seguridad y han colocado la chapa en esa esquinita de ahí. Vemos toda la parte del futuro Sky Bar donde siguen trabajando, parece que no, pero siguen trabajando, y vemos todos los avances con este pedazo de zoom. Toda esta parte también de la Viga Corona de momento que sigue un poco paralizada. No he visto en el día de hoy que haya llegado ningún cordón. Es verdad que están las tubulares, pero veremos a ver dónde las colocan. Lo que sí están colocando, y son bastantes en el día de hoy, hemos visto, es más, en el vídeo de los detalles lo he captado, y en el directo también, están colocando muchísima grada prefabricada. Es más, ahí vemos las eslingas que está sujetando. Otro trocito de lámina, ahí está, esa es. Otro trocito de lámina prefabricada para esa nueva grada del lateral. Tenemos una novedad también en el día de hoy, y es que ha entrado un pedazo de camión, ese camión que tenemos ahí al fondo, y mirad lo que están descargando. ¿Sabéis lo que son? Son los pasamanos del primer anfiteatro, al menos eso parece. Lo siento por las turbulencias, es que estoy intentando aguantarme y sostenerme, pero al final llega un momento en el que no puedes, te caes, que del mismo pulso te caes. Por ahí vemos cómo ya han llegado los pasamanos para el primer anfiteatro aquí del lateral oeste. Las han colocado ahí detrás de esos pequeños tolditos para los soldadores en la parte de la grada oeste. Ahí lo tenemos, los han dejado escondidos para que no nos veamos muy bien, pero ahí están, ahí han llegado, así que bienvenidos. De todas formas, en el camión quedan unos cuantos más, quedan muchísimas piezas por desalojar, por quitar de ahí. Veremos a ver qué es lo que más han traído. De momento la grada oeste sigue prácticamente igual que ayer, es decir, no han colocado ningún asiento. Ya sabéis que todos los asientos que han colocado están superpuestos. Bueno, todos, no sé, pero algunos, por lo menos los últimos,
están superpuestos. Bueno, yo me atrevería a decir que estos de aquí están superpuestos. Ahí veis la colocación de los mismos, que claramente se ve que no están anclados definitivamente a la zona de la grada oeste. Ahí vemos cómo está todavía esa última letra, que es la de la D, Madrid, la D, y que vemos que parece una O, así que por eso digo que todavía no están totalmente anclados. Y veremos a ver si en los próximos días vemos ya bastantes avances. Recordad que mañana 3 de agosto va a empezar ya la cuenta atrás y va a ser seriamente, 30 días, bueno, un mes va a quedar para el inicio de liga aquí en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué más van a descargar. Lo están cogiendo con las eslingas, esa pedazo de grúa que está justo en la esquina del fondo sur, que por cierto ahora hablaremos, que se han colocado todas las láminas de grada prefabricada en lo que faltaba. Aquí estoy en mi oficina y vemos como haciendo un time lapse para esa última jornada, el domingo, subirlo y que lo veáis todo en un vídeo súper rápido. Bueno, mientras tanto vamos a seguir. Bueno, están estirando las eslingas, así que voy para allá. Vamos a ver qué es lo que van a sacar. Está casi preparado. Y ahí lo tenemos, parecen más piezas para lo que va a ser el invernadero, para el hipogeo. Ya sabéis que están trabajando en las zonas laterales del hipogeo para hacer esas pasarelas de servicios. Y hasta incluso puede que sean algunas láminas, algunas piezas que vayan a ir en alguna pasarela de esa. Lo que está claro es que es totalmente diferente a lo que han descargado antes, que eran los pasamanos. Bueno, seguimos, vamos a continuar donde me he quedado. Y es que me he quedado en esta zona de aquí, en esta zona donde ya sabéis que están colocando estas plataformas en los huecos que van quedando entre las bandejas y la grada. Y mirad cómo han colocado una especie de tablones. No me atrevería a decir que son para cerrarlos ya, simplemente son para pasar por encima de ellos, es decir, para pasar de una zona a otra. Pero de momento también hemos visto cómo transportaban desde la parte de la grada abatible que tenemos a nuestra derecha ahora mismo hacia la parte del fondo norte, donde creo que también va a ir muy avanzado toda esa parte de ahí, en ese fondo norte, donde más cercano a Rafael Salgado, que tenemos ahí al fondo. Yo creo que en esa parte de ahí también van muy avanzados a lo que me refiero con la instalación de esas plataformas para los huecos que van quedando entre las bandejas y la grada. Fijaros el montón de arena que tenemos en las partes de las bandejas centrales, increíble, madre mía. Recordad, estamos a 2 de agosto, el 2 de septiembre os podéis hacer una captura, de imagen de este clip, de esta imagen, y hacer una comparación desde el día de hoy, y luego hacer una comparación el día 2 de septiembre. Os invito y os recomiendo que la hagáis porque va a ser brutal, va a ser increíble los cambios que vamos a tener de aquí a un mes. Vámonos para el fondo norte, vámonos para ese primer anfiteatro donde están demoliendo, han demolido toda esta parte de los antiguos palcos en la parte entre el primer y segundo anfiteatro, donde ya sabéis que están a tope con la construcción de esos muros y su posterior enfoscado, y que ahí vemos como ya, mínimamente vemos y visiblemente muy mal, porque estamos muy lejos, estamos a la otra parte del campo, vemos como están haciendo los muros en esa parte de ahí, así que empiezan ya a construir en la zona más cercana a la torre D. Ahí vemos en la parte central que todavía siguen respetando los puntales, que siguen igual prácticamente. Ojalá poder estar ahí para ver lo que están haciendo. Seguimos mirando y seguimos girando hacia la izquierda, donde seguimos viendo ya paneles de encofrado en la parte de la primera fila más cercana a los palcos. Toda esta parte de aquí tiene los paneles de encofrado, todo. Y aquí tenemos la esquina de la torre D, donde ya sabéis, mirad cómo en esa parte de ahí ya han empezado a construir, se empieza a ver notablemente los cambios. Vámonos para el primer anfiteatro también, ahora mismo en el lateral oeste, donde veremos en una sola imagen, veremos esos andamios, esos refuerzos que han colocado en el primer anillo LED, esos pasillos que están alineando con la parte del segundo anfiteatro y todos los nuevos pasillos que están haciendo. Como en este caso siguen trabajando en lo que van a ser los nuevos asientos donde estaban los antiguos pasillos, y han remodelado todo para colocar los asientos en los antiguos pasillos, valga la redundancia. Seguimos mirando hacia la izquierda
Toda la parte de los pasillos, nuevos pasillos, son las que tenemos los paneles de encofrado ahora bien, en imagen. Todos los que tenemos así, como esta parte de aquí, son los que eran los antiguos y han tapado para colocar nuevos asientos. Ya sabéis, han alineado con la parte del segundo anfiteatro. Aquí lo tenemos. Seguimos mirando hacia la izquierda, vamos a ir a la parte central del lateral oeste, donde también podemos ir viendo en la parte del primer anillo LED, donde ya sabéis que han colocado esos refuerzos y también pintaron ya ese color fijo, en el que posteriormente ya veremos la instalación de ese primer anillo LED o hasta incluso los antiguos videomarcadores. Ahí me detengo un poquito para que veáis cómo siguen trabajando. En esa zona de aquí tiene que haber un montón de trabajadores en el interior, tiene que estar esto repleto de trabajadores porque es que no es normal. Mires donde mires, hagas lo que hagas, hay un trabajador en la zona. Es increíble, amigos y amigas. Por cierto, ¿le habéis dado al like? ¿Le habéis dado al me gusta? No, ¿a que no? Venga, por favor, joder, no tenemos que estar encima siempre, ¿eh? Es que estamos sacando unas preciosas imágenes y espectaculares del interior de Santiago Bernabéu. Ya lo estoy haciendo mal, o lo estoy haciendo bien, o lo estoy haciendo fatal, me da igual. Nadie somos perfectos, pero por favor, esos likes, esas suscripciones, seguimos viendo, seguimos. Fijaros cómo han colocado ya los peldaños, las escaleras ya a medida que nos vamos acercando a la torre B de Bernabéu, por supuesto. Mirad como en algunos lados, los nuevos pasillos, ya hay bastantes cambios notables, donde vemos lo que tenemos ahora mismo en el centro de la imagen ahora mismo, donde vemos ya los peldaños, los escalones de los propios pasillos. Aquí los tenemos, esta es la más avanzada. Y en algunos otros lados están quitando ya hasta los paneles de encofrado. Ahí como siempre hay que limpiar, así limpia, vacía, así. Así limpia, vacía, así. Así limpia, vacía, así. Así limpiaba que yo les vi. Falta por terminar todavía toda esa esquina de la grada prefabricada. Lo que no sé es si ahí lo colocarán o no lo colocarán, porque simétricamente en la parte de ahí ya sabéis que la esquina no van a... Que por cierto tengo que decir algo de la esquina que hemos visto antes en el directo. En la esquina simplemente llegan hasta ahí, la grada prefabricada. Seguirá hasta aquí, ya habrán terminado en esta parte de colocar las láminas de grada prefabricada. Lo que sí está claro es lo que decía antes, que de momento no han colocado más asientos en la grada oeste. Y ahora os voy a contar una cosa que podéis ver en el directo del día de hoy, que hemos visto al final del directo, y es que han empezado a medir en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Esta esquina de aquí que tenemos, ya sabéis que es para la ventilación del hipogeo. Han estado midiendo lo que yo creo que puede ser, sea para la lona que vayan a poner. Ya sabéis que las primeras jornadas en el Bernabéu van a colocar una lona en esta esquina, así que a lo mejor estaban midiendo para precisamente eso, para bueno, más que nada sacar las medidas exactas y construir, hacer la lona para esa esquina. Vamos a subir la mirada, nos vamos a ir arribota del todo a la parte superior del lateral oeste, donde ya sabéis que están construyendo toda la parte del futuro restaurante que va a haber aquí, toda la parte de la corona, y donde a medida que pasan los días va aumentando esa instalación de chapa en el techo de la corona, y pocas piezas, muy pocas piezas que vemos evolucionar y instalar en la zona. Aún así parece que va avanzando, aunque sea poco a poco, a cuentagotas, pero parece que vemos cambios notables de aquí a 2 semanas, por ejemplo, una semana, porque son piezas más grandes y por supuesto los izados son más peligrosos, entonces tienen que ir más despacio con la instalación de piezas en esa zona. Pero mirad toda esa parte de aquí, a día 2 de agosto de 2022, cómo va avanzando y cómo va quedando. Ahí quitamos un poquito de zoom para que veáis todo cómo va quedando. Ahí que tenemos la preciosa corona del lateral oeste. Nuevo patrocinador oficial de la Liga eSports para la temporada 23-24. Electronic Arts y la Liga Profesional de Fútbol han hecho oficial el acuerdo. Así que para la temporada 23-24 tenemos adiós a Santander, hola EA Sports. Así que hasta aquí los avances del día de hoy del interior y del exterior. Espero que os haya gustado, siempre dejando el like por supuestísimo de la vida, e inscribiros y suscribiros a mi canal por supuesto también.
Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao, chao. Bueno, se está nublando, ¿no?